Bueno, pues buenos días a todos. Estamos en un nuevo podcast de Colima con ocasión del último lanzamiento de un libro de una de las líneas favoritas de Editorial Colima, que es la línea que tenemos dedicada al mundo del caballo. Y nos acompaña pues el autor de este libro, José Manuel Sanz Timón, veterinario, y la verdad es que ha escrito un magnífico y vamos, muy recomendable ensayo sobre el verdadero origen del caballo criollo, que es precisamente el título del libro. Más descriptivo no puede ser. Pero siempre, antes de iniciar esta conversación, voy a invitar a la directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, a que nos presente a nuestro invitado de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, Marta, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña semblanza de nuestro invitado. Siempre va a ser algo pues, bastante resumido. José Manuel Sanz Simón es veterinario, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una dilatada experiencia profesional en patología clínica y cirugía, aunque su pasión y su especialidad son la genética y también la mejora ganadera. Gracias a sus estudios y el conocimiento sobre razas, sobre todo caninas y autóctonas españolas, fue uno de los creadores de la Comisión de Razas Españolas en la Real Sociedad Canina Española. José Manuel también es el artífice de la gran mayoría de los estándares raciales que están hoy en vigor de las razas caninas en España. Ha escrito cientos de artículos, ha hecho vídeos didácticos, pioneros además sobre el adiestramiento de perros de caza, ha publicado libros sobre el mastín español y el perdiguero, y también ha realizado un trabajo muy valioso en el ámbito del caballo, porque ha elaborado un protocolo para la selección morfofuncional integral del caballo pura raza española. Y hoy nos trae otra investigación, como bien decías, Marta, que le ha llevado prácticamente una vida, porque son 45 años prácticamente los que le ha llevado la búsqueda y la indagación para publicar este libro que ha editado Colima. Se titula, como bien nos decías, El verdadero origen del caballo criollo, y en este trabajo nos descubre la historia de esos caballos que fueron llevados a América por los españoles a lo largo del descubrimiento. José Manuel ha realizado una exhaustiva investigación sobre el origen de este caballo que se produce en el denominado periodo o la época colonial, entre los siglos XVI y XVIII. Este trabajo se centra en explicar las contradicciones que existen entre el criollo y el español, algunas observables, como la alzada, y otras que no se ven tanto. Durante estos 40 años, su autor ha encontrado y estudiado los libros más notables que se han escrito sobre esta raza establecida en América. Así que este libro, El verdadero origen del caballo criollo, contribuye así a un mejor conocimiento de los ancestros de los caballos criollos actuales de América, repara y corrige una tradición incompleta y al mismo tiempo aporta visibilidad a nuestras antiguas razas equinas en honor a una verdad histórica, particularmente sobre sus orígenes en la península ibérica. Y además, durante su investigación hace un especial énfasis en el caballo criollo argentino como uno de sus más notables y genuinos descendientes. Así que bueno, ahora os dejo con José Manuel y con Marta. Muchas gracias, Rocío, pero antes de empezar a hablar, que estoy deseando, porque José Manuel siempre es muy interesante, te voy a invitar a que nos pongas el vídeo, el book trail que hemos preparado del libro y empezamos. Fantástico. Bueno, querido José Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast que es tu casa. Estoy bien, bienvenido. Igualmente tú tienes la virtud de ser una buena anfitriona y aparte de eso estoy muy agradecido a ti y a Colin, cómo no. Bueno, la verdad es que es un orgullo poder haber publicado pues, este ensayo en 180 páginas. Te has hecho una auténtica y rigurosa investigación histórica, como bien explicaba Rocío, te iba a decir de toda una vida, pero tú tienes más de 40 años, pero bueno, 40 y tantos años indagando, porque has indagado muchísimo, para revelarnos cosas que no se sabían acerca de estos caballos que son grandes protagonistas también de esa época maravillosa que fue la época de la colonización del Nuevo Mundo. Esto no se hizo solo, hubo aquí mucha gente y seres involucrados, como no son estos compañeros de vida del ser humano que son los caballos. Cuéntame, José Manuel, ¿de dónde parte la idea y la motivación para embarcarte en esta aventura investigadora? Es un interés que procede de
haber conocido la primera vez los caballos criollos en la Feria del Campo de Madrid, en la antigua Feria del Campo en el año 75, cuando yo estaba empezando a estudiar la carrera veterinaria, y, y también porque mi padre, antes de nacer yo, tuvo un caballo criollo de los que en la posguerra el Estado argentino mandó a España. No solamente mandó trigo, mandó otras cosas. Mandó también caballos para poder en el medio rural hacer servicios a algunos funcionarios, porque después de la guerra había quedado muy mermada la cría caballar en España. Y mi padre le adjudicaron uno, estaba veterinario en la parte de Gredos, y le adjudicaron un caballo del cual me habló muchas veces por la resistencia que tenía. Y entonces pues fui a verlos. Me llamaron mucho la atención y entonces me di cuenta de que no eran grandes caballos, caballos grandes, sino grandes caballos. Y me cautivaron desde ese momento. Ahí empecé a buscar y a tener en cuenta todo lo que haya en mis manos sobre esta raza de animales y fui guardándolo en bibliografía, libros como no, apuntes, algún artículo, revistas antiguas, fotos, lo fui guardando y lo he tenido así hasta que Hugo Fantoni, un amigo argentino, coronel del ejército y muy amigo hace años, me dijo que, y me mandó muchas cosas de Argentina también a él de documentación de allí, libros, y me dijo que se había hecho algo del caballo, y después no, lo tengo parado. Pues si te pasa algo, todo lo que tienes ahí es una pena y tal. Y me animó. Y entonces, hace ya 2 años que vino él en noviembre, desde noviembre del año 23 hasta prácticamente noviembre del año 24, eh, hice, compuse el libro, compuse las partituras, hice todos mis análisis contradictorios y establecí una teoría que luego, cuando he ido viendo históricamente todo lo que se habla de caballos, la legislación y tal, coincide. Yo creo que es bastante acertado lo que he escrito y lo que ahora intento transmitir, para quitar bulos también, porque opiniones hay muchas, pero convicciones hay menos. Sí, hablemos de esa teoría porque tanto en el mundo del caballo como en casi todos los mundos, pues la mayoría partimos de verdades no revisadas, de creencias establecidas por conservacionismo, por lo que sea. Tú cuando dices aquí en tu título, como decía yo, muy explicativo, el verdadero origen, quiere decir que ya había un origen que se asumía, que tú te has molestado en indagar, porque hubo una serie de pistas. Por simple observación, hombre, no es una observación cualquiera, es una observación cualificada como veterinario que eres y como bien dices, amante e interesado especialmente por esta raza, ¿no? Pero cuéntame qué es lo que te hizo sospechar que había algo aquí que no cuadraba en la verdad establecida. Pues mira, sobre la verdad establecida, yo ese año estaba dando etnología. Me estaban dando etnología, todas las razas, morfología de los caballos, el exterior, y lo tenía muy reciente. Entonces, me acuerdo, era un caballo criollo de perfil totalmente recto. Un poquito más allá en otro stand había unos caballos preciosos de pura raza española, de perfil subconveso, la cara mucho más larga y sobre todo 10 centímetros más de talla, o 15. Y entonces, mm, como se ha dicho, algo no casaba. Como se ha dicho que siempre que desciende del caballo español, pues sí, tienen razón, desciende de un caballo español. Pero claro, cuando se habla del caballo español, se debe haber dicho de caballos de España. El caballo español es uno hoy día, pura raza española. Entonces sí, claro que desciende del caballo español, pero no de pura raza española como ahora lo conocemos. Y eso era lo que no terminaba de entender. Precisamente América, que se caracteriza por su calidad en los pastos y por ser en ese sentido mucho más bonancible de climas y de vegetación y de comida que la península ibérica, ¿cómo es que los caballos empequeñecen en América? Cuando, al contrario, o sea, crecen las merinos, crecen las vacas y los caballos se quedan más pequeños. No, algo, hombre, y genéticamente siempre estudias de partida.
para estudiar de dónde proceden, bueno, qué había, cómo eran los caballos que fueran, porque es que a lo mejor no eran tan altos y por eso el criollo es así. Y lo enfoqué en principio por esa duda. Era una especie de duda, de diversión y de interés científico por algo que se me escapaba. Científico. Eh, sí, me salen varias ramas de esta conversación, me voy apuntando, me salen un montón de ideas que comentar contigo, tenemos un poquito de tiempo. Creo que una de las partes pues, más interesantes, porque te digo, en pocas páginas es que recoges muchas cosas muy novedosas y para los aficionados como soy yo, como bien sabes, a los caballos, muy reveladoras, como son, por ejemplo, lo que era o sea, los caballos que había en esos siglos, 16, 17 y 18, en la España de aquel entonces, ¿no? ¿Cuáles eran las razas de caballos, ¿no? Porque efectivamente, como bien dices, ahora hablamos de caballo español, que técnicamente estamos hablando hoy en día del pre, pero antes había otras razas, otras, pues, ¿sabes? Otras fisonomías, etcétera, ¿no? Entonces has rastreado y nos has ofrecido, ya te digo, para los amantes, yo he disfrutado muchísimo con esa parte del libro, sí. Eh, Marta, yo no he pretendido hacer un librazo, Mm, que creo que es un librazo, pero en tipo ensayo, ¿no? No he pretendido hacer un libro de muchísimas páginas, de muchísima documentación. He hecho un formato casi de conferencia para que la gente lo entienda rápido, lo entienda bien, y si quiere seguir investigando, doy bastantes pinceladas y líneas de investigación para que la gente pueda ir tomando nota y pueda seguir algunos hilos, ¿no? Em, Efectivamente, empecé por un tema histórico, me centro solamente en el siglo XVI, XVII, XVIII y parte del XIX, hasta la independencia de las colonias, provincias, mejor dicho, americanas, españolas en América. Entonces, sucede que en ese momento histórico, si no estudiamos realmente en esa historia, em, ¿qué normativas había? Porque todo estaba legislado. ¿Qué normativas había? O sea, me ha sorprendido la minuciosidad y la cantidad de normas precisas y el control que la corona española tenía sobre todo lo que iba y venía a América. Aquí la gente no cogía un barco y se iba así por la buena, no. No. Todo estaba muy registrado, muy controlado. Entonces, por un lado, la legislación que había históricamente hablando, ¿eh? Por ejemplo, te encuentras el hecho de que los reyes católicos, Isabel la Católica en concreto, que tanto abogó por la defensa de los aborígenes y de que no se cometieran abusos con ellos, pues determinan que cuando ya después del segundo viaje de Colón se dan cuenta de que necesitan los caballos porque en América no había caballos ya, los hubo en épocas prehistóricas, pero por las circunstancias que sean no había caballos. Bueno, pues determinan que llevar caballos hay que legislarlo y hay que poner unas normas, por ejemplo. Y deciden que los caballos que se van a llevar no salen caballos de Andalucía y si salen caballos de Andalucía tienen que ser con autorización. Del resto de España sí pueden llevar caballos y yeguas, ¿eh? Pero sobre todo lo indican que yeguas, no caballos, yeguas, porque los caballos se necesitaban primordialmente para la remonta de los ejércitos que había entonces y después en una época en que España mantuvo contiendas con diferentes países europeos, con Francia en Italia, con el Gran Capitán, la Guerra de las Alpujarras, que fue tremenda y de la que se sabe muy poco. Se necesitaban grandes cantidades de caballos para remontar todos los tercios que estaban yendo a Francia, a la zona pegando ya con lo que luego fue el gran conflicto de la Guerra de los 30 años con los Países Bajos y con Flandes. Se necesitaban muchos caballos. Si además te llevabas caballos buenos a América, pues dejabas desprotegido lo que era la caballería de tu país. Como no hubo un censo de caballos hasta que Felipe II, a finales del siglo XVI, hace un censo de caballos, pues
No sabíamos realmente, más o menos, lo que había. Se sabía que había muchas yeguadas concejiles en muchos pueblos, en Castilla, en las serranías, en Gredos, en las cordilleras cantabro-pirenaica, de donde se remontaban caballos para todos los usos que necesitaban, tanto civiles como militares. Y en Andalucía también, que eran de donde principalmente se servían caballos para el ejército. Entonces, hubo que hacer, he hecho un estudio de la legislación de las razas de la genética que había en esa época, del siglo XVI, qué razas había en España. Me he valido, lógicamente, lo primero de la arqueología para ver prehistóricamente qué tipos de caballos había en España, y en España había 4 tipos de caballos. Y que han llegado prácticamente hasta nuestros días, menos el primero, que era el caballo de los bosques, que en una edad ya prehistórica desapareció de la península ibérica, posiblemente por falta de pastos o por lo que fuera, que es el caballo fuerte que hay en Centro Europa, que allí sí que se quedó, y que dio origen a caballos traccionadores, a los bretones, ardeneses, percherones, etcétera. Pero quedaron otro tipo de caballos, quedaron todo lo que luego hemos llamado caballos celtas, que eran prehistóricos, de la cordillera cantabro-pirenaica, galaica. Quedaron los caballos de las mesetas centrales, que lo estudió, la última vez que se ha estudiado y que lo han estudiado fue Aparicio en el año 50 y tantos, que dio incluso activaciones biométricas de algunos de estos caballos, que los llamaban serranos, castellanos, serranillos, distintos nombres. De la cordillera central, perdón, sí, de la cordillera central, algunos en la cordillera ibérica, algunos también en la zona de Levante, y con ramificaciones de algunas subrazas que llegaban a la parte sur, incluso a algunas zonas de Andalucía, de la parte norte de Sierra Morena. Y luego el tercero era el caballo del sur, los caballos eh, de la Bética, que tienen el río Guadalquivir como eh, parte más geográficamente más definida de dónde están, y que se han empleado mucho desde la edad antigua en los ejércitos. Ya se conocen caballerías ibéricas montadas sobre este tipo de caballos al servicio de Roma, por ejemplo. Se conoce por historiadores romanos que caballos de Andalucía pelearon en la batalla de Zama contra Atila y sus elefantes, y que tenían contratada la caballería ibérica y la caballería también de Libia, que se remontaba sobre caballos que eran parecidos. Estos caballos siguieron, los del sur me refiero, siguieron muy parecidos a como eran los caballos del norte de África, los actuales morunos o berberiscos, hasta que empezaron a seleccionarse, y con yeguas de esa raza, cuando Felipe II crea a finales del siglo XVI las yeguadas y las caballerizas reales de Córdoba, se encuentra que España no tiene caballos. España no tiene caballos para guerra. Y ese es el origen de empezar a crear un caballo que fuera fuerte para llevar un caballero montado incluso con armadura, resistente para largas marchas en los desplazamientos militares, rápido para hacer los movimientos de flanqueo y de ataques laterales, rústico para tener facilidad de que viva en la campaña y aguante las durezas de la campaña, y lo que hace es crear el caballo español, lo que ahora conocemos como pura raza español, que mucha gente puede pensar que se creó por belleza. No, 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 no. Caballo lo crea Felipe II porque no tenía caballos, porque necesitaba caballos de guerra, y necesitaba caballos de guerra que tuvieran más alzada, porque la caballería española se remontaba sobre unos caballos que generalmente eran los primitivos andaluces, muy parecidos a los berberiscos, pero que eran más pequeños y más ligeros. Como caballería ligera, muy bien, pero como caballería pesada, tenía mucha mejor caballería los franceses. Y entonces lo que intenta es crear unos caballos ya que sean caballos militares, que sean caballos de campaña. De ahí parte el caballo pura raza española. Luego le podemos dar la utilidad que queramos, la doma y tal, no. Nació como un caballo militar, entre otras cosas porque
cuando accede al trono Felipe II, su padre, anteriormente, 1550 y tantos, creo recordar, mitad del siglo XVI, su padre había emprendido una aventura que no salió tan bien en la conquista de Argel. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando tuvieron que replegarse y volver, porque estaban fuera, la logística era difícil, se habían quedado sin barcos para regresar y del ejército español que iba, dicen las crónicas que tuvieran que sacrificar entre 4 o 5 mil caballos, que los tuvieron que desjarretar para que nadie los aprovechara, que es cortarle los corvejones, sacrificarlos y no pudieron embarcarlos de vuelta, los dejaron allí. Y aquí llegó el ejército que volvió de allí, de Argel, y volvió prácticamente sin caballos. Supongo que algunos se salvaría, el de Carlos V y cuatro más, pero volvieron sin caballos. Pues no tenían barcos y él, Carlos V, había prometido recoger a todos los heridos y no dejar a nadie detrás, y lo cumplió. Pero los caballos los tuvieron que dejar allí. Claro, los mejores caballos del ejército español, llega Felipe II y dice, no, no, si es que se quedaron en Túnez. Y ahora reponer caballos para esto se tarda 20 años. Y como era un gran gestor del reino, Felipe II, cosa que mucha gente no sabe, un gran gestor de cosas, iba por delante, pues dijo, bueno, vamos a crear unas yeguadas y planteó hacer 3 yeguadas para crear un caballo que fuera así, cruzando las yeguas de Andalucía, de la Bética, primitivas, con caballos de más talla, napolitanos y normandos de un tipo de caballos hoy desaparecidos que luego dieron origen a los anglo-normandos, y con ellos elevar la talla y hacer un tipo de caballos especiales para la guerra. Y crea 3 yeguadas, una en Córdoba de 600 animales, otra en Jerez de 400 y otra en la Loma de Úbeda, en Jaén, de 200. O sea, él proyecta tener 1.200 yeguas cubiertas con sementales que den alzada. Si los hay españoles, españoles. Y si los hay de otro lado que den alzada, porque los españoles no llegan, pues a traer caballos de otro lado. ¿Qué es lo que hicieron? Y así, cuando llega el siglo XIX, cuando llegan los franceses a España, concretamente en la Guerra de Independencia, el caballo español está consolidado y mucho antes, porque ya hay cuadros que conocemos en el Prado, hay muy buenos cuadros precisamente, en el libro hay algunos, que están indicándote el tipo de caballo que es el que vemos ahora mismo, el que pintó Velázquez, que desde luego Velázquez estaba más cerca de la fotografía que cualquier otro pintor, o sea que no sospechoso de que le salieran así por casualidad. Eran caballos del tipo español que ahora tenemos, ¿no? Entonces, eso es un poco el conocimiento genético de los caballos que hubo que llevar. Entonces, ¿qué caballos llevamos? Los que había. En el segundo viaje de Colón, Colón, y prueba de cuánto digo, es que Colón tiene que pedir a los reyes católicos autorización para llevar 5 yeguas de Andalucía. 5, que no pidió tampoco 100. 5 yeguas. Y le conceden llevarse 5 yeguas de las dobladuras que decían que tenía la Santa Hermandad en Granada. Dobladuras eran los siguientes, los segundos animales de batalla que se tenían cuando el primero estaba cansado, había muerto o estaba herido. Entonces, la Santa Hermandad, que no era un estamento militar, sino civil, sí se le permitía tener yeguas, porque en el ejército español de aquella época y hasta el siglo XIX solamente se admitían caballos machos enteros, sin castrar. Entonces se llevaron yeguas, porque los machos se necesitaban para el ejército. Y aún así se llevaron yeguas que las eligió personalmente. Y como somos así, los españoles, pues en el camino, antes de salir, se las cambiaron por otros. Y se dio cuenta cuando ya estaban en alta mar. O sea que tuvo que pedir incluso él autorización para sacar caballos de Andalucía. Entonces, de donde más caballos fueron de las serranías centrales y los gallegos. Mucha gente piensa que por el hecho de que salieran de Andalucía eran caballos andaluces, ¿no? O caballos de la marisma, que estaba allá al lado, no.
tanto los de la marisma, andaluces, de Granada, no sé, tenían que pedir autorización para salir. Y en todo caso, yeguas, no caballos, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento que no solamente Andalucía quiere exportar y quiere mandar cosas y quiere recibir cosas a través de la casa de contratación con las riquezas que tenía el comercio con América, tanto de llevar como de traer. El resto de España dice, oiga, que yo también quiero participar en esta historia. Y entonces eh, se propone que también de las zonas del norte de España, de todos los puertos del Cantábrico, Laredo, Santander, San Sebastián, Bilbao, Pasajes, bueno, todos los puertos importantes del norte, Casturdiales, se lleven materiales a América. Pero había una pega, entre ellos caballos, porque si no, había que traerlos en carreta o andando por las vías pecuarias o por la Ruta de la Plata hasta Sevilla. Porque lo que sí que es cierto es que todo lo que salía tenía que pasar por la casa de contratación de Sevilla. No se podía mandar directamente una zafra o una nao o una goleta desde el norte de España a América directamente. No, no. Había que pasar por Sevilla, por la casa de contratación. Entonces, otra forma fue bajarlos en barco. Pero había una gran piratería de los franceses, de los holandeses y de los ingleses para todo lo que los españoles mandaban vía Cantábrico a Sevilla y luego embarcarlo a América. Y Carlos V crea la Armada de Vigilancia del Cantábrico, con naos, carabelas, zafras, carracas, artilladas con artillería para defender los convoys que bajaban a Sevilla. Ahí bajaron caballos ya. Cuando eso estuvo seguro, empezaron a traer caballos del norte, que había muchos. En las serranías, en las sierras, en las brañas del norte había muchos. Y no se necesitaban caballos para trabajar y caballos de carga, no caballos de batalla grandes para América. Porque entre otras cosas, los aborígenes americanos contra los que a veces había que pegarse no tenían una alzada muy grande, no era gente grande. Y no tenían caballería enemiga encima, enfrente, para tener que enfrentarse con un caballo grande. Un caballo de 1,35, 1,40, 1,50 para las tallas de entonces era más que suficiente como caballo de batalla. Entonces, vienen muchos caballos del norte y vienen muchos caballos de las serranías centrales, que vía de la Plata, sí, por Extremadura, bajaban a Andalucía, desde Gredos, desde Guadarrama, desde la serranía de Cuenca, precisamente los caballos que eran los caballos trashumantes de la Mesta, que tenían una facultad que luego han heredado muchos criollos y muchos caballos americanos, que eran unos caballos que genéticamente y de forma natural eran magníficos para conducir el ganado, sobre todo las vacas, para conducir, para separar, para arrear las vacas. Eso, hoy día hablar de eso, se nos vienen a la cabeza las películas del oeste, ¿no? Entonces, yo pensé, ¿qué características tiene el criollo y los criollos en América? Pues esas características tenían que estar en los caballos que partieron de aquí. Porque si no, genéticamente tú no buscas en la genética lo que la genética no tiene. Tenían que tener facilidad para conducir el ganado, sí. Tenían que ser rústicos, sí. Tenían que tener una alzada determinada, sí. Tenían que tener un perfil de cabeza recto, como muchos subconvesos, algunos incluso con una cierta tendencia a la concavidad, como los caballos del norte, sí. ¿Qué capas tenían? Porque nos lo dice ya Fray Bartolomé de las Casas y nos lo dicen, está indicado en el libro. ¿Qué capas tenían los caballos que se llevan a América? Y te indican una serie de capas y características. ¿eh? No te habla de raza, te habla de características. ¿Para lo que servían? Porque había caballos que servían como caballos de batalla y otros servían como caballos de carga. Entonces, lógicamente, esto se ha heredado en las capas de los caballos actuales, en el tipo de cabezas que tienen, en la morfología, en las grupas, todo eso se ha heredado. Lo que ocurre es que el caballo criollo realmente lo que tiene es una mezcla de tres razas, porque también fueron caballos de Andalucía. Fueron yeguas
Y cuando salió una figura, entre comillas, comercialmente hablando, que era el beneficiario, la corona daba a algunas personas como pago de servicios a la corona, daba la posibilidad de llevar caballos para, como sementales, y ahí sí que debieron ir algunos caballos buenos de Andalucía. O sea que esa mezcla de caballos es lo que luego dio origen al criollo. Y introduciendo una cosa más que normalmente no se conoce, el caballo criollo yo oí una vez en un escrito que tengo, leí que se dice que hay algunos con unas características encebrados, con cebraduras en el cuerpo, con un tipo de característica de muchísima rusticidad y que la atribuyen a que hubo mulas fértiles de las cuales descienden algunos de estos caballos. Bueno, yo no soy quien para decir ni que sí ni que no, pero lo que digo es que antes de buscar ideas sobre cosas un poco rocambolescas, como es que todas las mulas fueran a ser fértiles, porque si hubieran sido 10 o 15 ya en aquella época hubiera sido un éxito con lo que son las mulas, que cuando pare una mula es una efeméride y sale en las televisiones, ¿no? Bueno, pues hay otra cosa que casi no se conocía y yo ya la había oído y ahora lo he estudiado, lo he descubierto mucho más. En España había un tipo de cebra salvaje que pervivió hasta finales del siglo XVI. Se llamaba encebra o cebros o mulo cebro. Vivían salvajes trashumando, cambiando de pasto de un sitio a otro en España y convivían y coincidían en épocas de reproducción con muchas yeguadas concejiles de caballos serranos y de caballos gallegos. De hecho, y se supone, por los escritos que hay, que se han cubierto muchas veces los machos de las cebras con las yeguas. Y de hecho, en España, en la península ibérica, son muchísimos los topónimos de encebra que hay. Desde Ocebreiro, en Galicia, pasando por Cebreros, en Ávila, y terminando por las Encebras, que no hay que ir más lejos, en Albacete, que es la zona donde pervivieron los últimos animales en cebras que hubo en España y que, como digo, se exterminaron a finales del 16 con la utilización de las armas de fuego. Porque eran animales salvajes, que eran difíciles de capturar, difíciles de domar, pero se capturaban y se domaban. Y te dicen, Sarmiento te dice en el siglo XVII, que era un animal muy rústico, a modo de mulo, salvaje en España, que circulaba por todos sitios, que se cruzaba con las yeguas y que daba mucha guerra también porque comía las siembras de trigo en manadas que había, y entonces los aldeanos los tenían mucho miedo. Y por otro lado, eran tan rústicos, pero tan rápidos y tan ágiles que no se les podía seguir nada más con remudas de caballos y remudas de galgos, porque se escapaban por los sitios más intrincados. Pues de esos animales que se cruzaron con serranos, que muchos serranos están encebrados y estaban encebrados, muchos de esos, y algunos gallegos también, de esos animales también tiene sangre el caballo criollo, de una hembra primitiva española. Bueno, a ver, es fascinante, se nota que dominas el tema, que te has hecho, sobre todo, a mí lo que me parece prodigioso es que nos lo hayas, ¿sabes?, ofrecido en 180 muy amenas páginas. Como bien dices, podrías haber escrito un tocho y tienes experiencia de libros previos de otros temas, concretamente de los perros, que eres un gran criador y conocedor de algunas razas como el bodeguero, y tienes unos libros maravillosos. Pero Y fíjate, del perdiguero. ¿Eh? Y El del perdiguero, perdiguero. perdón, el perdiguero. Estoy viendo tu libro en tres momentos. Un momento que es una radiografía, como digo, vamos, maravillosa
los que nos gustan estos temas y brincaba la historia, porque como bien dices, el caballo tenía un rol fundamental en la estrategia, pues desde luego militar y por lo tanto la estrategia de las naciones de entonces. Una radiografía histórica, luego ese viaje, esas selecciones, esas expediciones de aventura, de selección, de picaresca, en fin, que lo describes, te has hecho un rastreo de todos esos registros y lo que pasó, etcétera, para efectivamente rastreo, o sea, de lo que se quería llevar a lo que llegó, qué es lo que pasó. Entonces, hablemos de cuando llegaron los caballos pues a las Antillas, esos centros, como bien apuntas, tenía más sentido llevar yeguas porque tenía más sentido criar allí que exportar entre lo que se perdía. A mí me parece un milagro cuando te oigo que pudieran llegar ningún animal entre todos esos elementos adversos que había, incluida la piratería, los que, en fin. Me parece milagroso que llegaran algunos ejemplares, pero es verdad que a unas pocas parejas, mira a Adán y Eva cómo se prodigaron luego. Bueno, pues llegaron estas yeguas ahí a las Antillas, empezó a haber centros de cría y ahora hay una raza de criollo consolidada en América, de la que quiero que me hables, entre otras razones, porque vas a ir ahora a Argentina, a un evento que hay muy importante a finales de Sí, marzo, nuestros caballos a final del mes de marzo. en Córdoba es, ¿no? No, es en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Bueno, pues vas a Sí, ir a impartir una en conferencia la zona allí. metropolitana de Buenos Aires. Claro, entonces me gustaría sí unos apuntes en los minutos que tenemos disponibles de qué es ahora, bueno, pues van a disfrutar muchísimo todos ahí los ganaderos y todos los amantes de la raza, porque eso se ha diversificado. Nosotros hemos puesto una foto preciosa aquí en la portada del libro de las Torres del Paine con los caballos de Chile, pero claro, es que ahora hay de todo esto, los herederos, hay que paradójicamente ya sabemos tú y yo que tuvimos que devolver los españoles el caballo a ese continente, América, de donde era oriundo hasta que se extinguió, ¿no? Cosas que tiene No. la vida, ¿no? Pero cuéntame, o sea, un poco qué pasó después con esos caballos, en qué momento estamos de la raza allí. Cuéntame así unos apuntes del experto. Bueno, primero te explico. Hay que ponerse, yo he tenido que ponerme, y cualquiera que lo estudie el libro se tiene que poner en modo conquistador y colonizador. ¿Eh? Y si no, que se dé una vuelta por la Sierra de Madrid o por cualquier sierra y que se tome 4 o 5 cuestas, baja y suba, y entonces se dará cuenta de lo que hicieron los españoles para que en 50 años, en 50 años, había colonización española desde las llanuras del actual Estados Unidos, los estados del sur, hasta la Patagonia. Y ya había caballos en 50 años en todos los actuales países americanos, incluidos los actuales Estados Unidos de América. Bueno, te pones en modo conquistador, colonizador, la cantidad de gente que fue, colonos, religiosos, monjes, jesuitas, dominicos, franciscanos, la cantidad de misiones que fundan, la red de presidios que se utilizan en México, frontera con el actual Estados Unidos, para defender contra las tribus indias más belicosas del norte, todas las misiones y todas las haciendas españolas que se van creando. Allí no fuimos, como tanto se dice, a saquear. No, no, no. Fuimos a dar derechos, a dar ciudadanía y aprovechar las riquezas de cualquier otro país o de cualquier otra provincia como teníamos en España, porque al final eran provincias españolas, provincias virreinales, con derechos y ciudadanía como españoles. De hecho, solamente un ejemplo. La primera universidad que hay en América creo que es la Universidad de Lima, creo que es la de Perú, creo, ¿eh? Está hecha muchísimo, 200 y pico años antes de que otras naciones que se tenían por colonizadoras y que nos han tenido siempre mucha envidia, hicieron la primera en Estados Unidos. Sí. Y vamos a dar cultura también, a culturizar. Los caballos, llevar caballos en los barcos de entonces era una heroicidad, porque iban en condiciones ambientales no siempre las más adecuadas. Y se decía que los caballos que llegaban en la travesía, en la singladura, al primer punto de llegada donde se aprovisionaban para hacer luego el salto grande a América, que eran las Islas Canarias,
Los que llegaban a las Islas Canarias ya tenían casi con seguridad hecho el trayecto con vida hasta llegar a América. Porque en el transcurso de Sevilla a Canarias, lo que llegó a llamarse, por la cantidad de cadáveres de caballos que había en el mar, se llamaba el Golfo de las Yeguas, ¿eh? Allí morían muchos porque no se aclimataban en los primeros días, los animales. Pero fueron llegando y vieron, primero, que era muy caro mandar caballos desde España. Segundo, que en España escaseaban los caballos y tenían unos precios exorbitados porque había mucha demanda. Tercero, el espacio de mandar caballos allí ocupaba mucho espacio y mucho dinero. Los fletes eran carísimos. Entonces, lo que hacen es, con bastante inteligencia, crear 4 yeguadas de caballos para criar caballos allí y desde allí mandar a los distintos puntos. Entonces, la primera yeguada que se funda en la isla de La Española, actual República Dominicana y Haití. Otra en una isla que ahora no fue luego, pero fue española en principio, que era en Jamaica. Otra en Puerto Rico, Cuba, y desde estas islas se mandaban caballos a América, al continente. México, Venezuela, donde se funda una yeguada con gestores alemanes, que le dio la concesión de todos los temas comerciales Carlos V a gente alemana conocidos de él. Entonces se hace en Venezuela, se mandan caballos a Argentina, se mandan caballos a Chile, a Perú, a todos los sitios, desde allí. México, muchísimos, con Hernán Cortés. Y estos caballos van llegando desde allí. Unos se utilizan como caballos de guerra, como caballos militares, otros no. Otros como caballos para labrar el campo, para construir en las ciudades, para llevar cargas, para trasladarse. Caballos españoles cruzan los Andes en infinidad de momentos. Cruzar los Andes a caballo, quien conozca lo que es aquello, se tiene que dar cuenta de la selección natural y de la dureza que deberían tener aquellos caballos que vinieron de las serranías españolas a América. Entonces, ¿por qué se reproducen tanto los caballos en América? Que también llama la atención. ¿Cómo es posible que en cuestión de 30 años dicen, por ejemplo, que ya había en Argentina no sé cuántas mil yeguas? O en Chile ya tenían una cabaña. Pues muy sencillo, porque por cada caballo que iban 25 o 30 yeguas. La mayoría eran hembras y las hembras son las que paren. Entonces se reproduce mucho más rápido porque se repuebla con cantidad de hembras. Y un semental sirve 40 o 50 yeguas en un año o más. Entonces, la población aumenta rápidamente. Y tienen comida, porque América es un país donde hay muchos pastos. Y en las zonas centrales, más templadas, pastos todo el año. No hay prácticamente inviernos como aquí tan crudos y con cambios tan... Entonces, eso fue muy determinante para que los caballos se asentaran allí. El caballo criollo es el mismo en todos los países americanos. Desde los Mustang, los Broncos o Cimarrones de Estados Unidos hasta los caballos criollos de la Patagonia. Son todos del mismo origen. ¿Qué varía? Por un lado, varía el tanto por ciento de sangre que ha llegado de cada raza. En los Andes, por ejemplo, que se aclimataban muy bien los caballos gallegos, pues el tanto por ciento de caballos de Galicia y del norte, de Potocas, de Garranos de Portugal, están en los Andes. Y ahora tenemos caballos parecidísimos a los caballos gallegos en la zona de los Andes, en Chile y en Perú. Tenemos caballos más del tipo, digamos, berberisco andaluz antiguo, sí, en México. El Mustang americano es también de ese tipo, se aclimataba más en climas secos, dependiendo un poco
dependiendo un poco de las zonas y dependiendo también de la aclimatación que han tenido y la adaptación que han tenido en América, porque tuvieron que adaptarse también a los suelos, a los climas, a la alimentación americana. Y han sido 300 años. Y luego se cruzaron muchísimo unos con otros, porque llevaron caballos de Chile a Argentina, de Argentina a cualquier otro sitio. Se llevaron caballos que te voy a decir simplemente, y lo hace muy bien el señor Doudal, ¿eh? Lo hace y lo escribe muy bien en un artículo de la revista de El Caballo Criollo Argentino, y dice, en 1449, Juan Núñez de Prado de Potosí a Tucumán. En 1561, Francisco de Aguirre de Chile a la Argentina. En 1569, movimientos de caballos en ejércitos. Felipe de Cáceres de Alto Perú al Paraguay. En 1573, Jerónimo Luis de Cabrera de Charcas a Córdoba y Santa Fe. En 1580, Juan de Garay de Paraguay a Buenos Aires. En 1587, Alonso de Vera y Aragón de Paraguay para fundar la ciudad de Concepción. En el 88, Juan Torres de Vera y Aragón del Paraguay a Corrientes. En el 1601, Lope Vázquez Pestaña de Tucumán a Chile. Y en 1605, García Ramón del Río de la Plata a Chile. Ese trasegar de caballadas, como bien dicen, de un país a otro y la adaptación da origen al caballo criollo en América. Pero lo mismo pasó en México, porque se intercambiaban caballos de una zona de México con otras y también con los del sur de Estados Unidos. Los propios Pieles Rojas, por sustracción, por trueques, por cambios, por robos, por abandono de caballos de los españoles en expediciones fallidas, se hacen cargo de caballos y crían con esta tribu un tipo de caballos, con aquella otra otro tipo de caballos, con aquella otra los apaluzas, mira tú por dónde, parece que hemos hecho una raza distinta. La palusa es un criollo, con unas características particulares de capa, ni más ni menos. Y entonces los criollos tienen todos en común los orígenes de las tres razas primitivas más la contribución de las encebras, y dependiendo del porcentaje de cada una de las razas que tienen y la adaptación, te dan una morfología u otra. Pero fíjate bien que hemos empezado en 1549, tras secar de caballos, y terminas en 1605, y en estos años no van caballos de España. Los caballos de España van desde el año 1400, desde el segundo viaje de Colón hasta el año 1550 como mucho. El resto ya vienen de las distintas islas y de la Española, Jamaica, como hemos dicho, Cuba o Puerto Rico, al continente. Entonces el caballo criollo tiene las características primitivas de los caballos de origen español, que también han tenido una adaptación y una dureza enorme desde la prehistoria en la península ibérica y que han seguido adaptándose y cruzándose entre ellos en tierras americanas. Pero eso se podía haber hecho en España. Lo que pasa es que en España cada región tenía sus caballos y se valía de ellos. Y los orígenes son esos, no hay más. Porque cuando precisamente, Marta, Felipe II se pone a criar caballos españoles, resulta que ya estamos hablando aproximadamente de finales del siglo XVI. Y a finales del siglo XVI ya no iban caballos de España. O sea que malamente podrían haber ido caballos de lo que hoy llamamos pura raza española. De hecho, en 1563, Felipe II adquiere la yeguada que tenía la Orden de Santiago en Castilla y la incorpora a la yeguada de Aranjuez, suya propia. Ya sabía lo que iba a pasar con los caballos. Y cuando en 1572 se fundan las tres yeguadas de las caballerizas reales de Córdoba, Felipe II empiezan ya a criar con las yeguas andaluzas que hemos dicho y con caballos de más talla. Pero en 1572 ya no hay trasegar de caballos españoles a América. No digo yo que no fuera alguno, posteriormente, de caballos españoles que fueran
por motivo de ser de algún virrey, de algún dirigente importante, de la nobleza, en los caballos de moda de entonces, pero esos caballos no iban a los ranchos a cruzar yeguas. Las yeguas se cruzaban con los caballos del pueblo de al lado, en América. Entonces, los caballos españoles han ido, indudablemente, luego se han llevado en el siglo XIX a distintos países, está constatado, pero en el origen, donde yo corto, que es a principios del siglo XIX, hasta esa época, caballos de pura raza española a América, prácticamente, si fue alguno, no digo que no, fueron muy pocos. Y Bueno, con poca influencia me gusta que, genética. a ver, primero, te tengo que felicitar una vez más porque es que oírte es tal delicia. Siempre que estoy contigo, escucho una clase magistral y es maravilloso. Te lo digo de verdad porque es como es. Segundo, me gusta que vuelvas al inicio de lo que es la tesis fundamental del libro, pero como veis es una tesis muy revolucionaria en el sentido de desmontar mucho del pensamiento asentado e incorrecto, pero contextualizando de una forma magistral, que es lo que has hecho con tu trabajo. Os puedo garantizar que meter esto 180 páginas, como os decía, es todo un reto, porque además este señor José Manuel tiene la virtud de ser un narrador muy ameno y cuentas todo esto que nos has contado, pero salpicado de anécdotas tuyas personales por la Sierra de Gredos, tu experiencia personal con los caballos criollos, que traslada la verdadera pasión y el amor que sientes tú por este tema. Y a mí eso me encanta y hace que el lector pues, se sienta también como en casa. Y luego me encanta la reivindicación, que también está en el libro y que ha salido hoy en la conversación, que haces a lo que hemos hecho los españoles en la conquista de América, en la colonización, en tiempos de sectarismo político y la dichosa leyenda negra, que aquí tenemos buenos libros también desmontando pieza a pieza todo esto. Pues me encanta poner en valor pues todo el trabajo que se ha hecho por nuestros ancestros y que es absolutamente justo y necesario. Se nos está acabando el tiempo porque quiero dar paso a la sección de libros, de recomendaciones de libros, porque tú has hecho una vez más una demostración de que en los libros está la verdad, la sabiduría, hay que leer buenos libros, hay que leerse el verdadero origen del caballo criollo, no solamente para los amantes de los caballos, que es una lectura imprescindible, sino para cualquier amante de la historia y de periodos cruciales en la historia de España, que es José Manuel. Marta, solamente una puntualización final. Mira, yo soy consciente de que es un poco revolucionario el libro, Sí. por decirlo de alguna forma, novedoso al menos. He hecho análisis contradictorios sobre mí mismo y con otros compañeros y no hemos encontrado ninguna explicación mejor que la que ponemos en el libro. Sí. Y por otro lado, ya es el momento también de que si un especialista en genética que se fija en morfología, se fija en características anteriores de los caballos, en los alelos de las capas, en todo esto, que alguien quiera investigar más, que lo haga, pero que lo demuestre con el mismo rigor y las mismas pruebas que yo pongo, a lo mejor en equivocarme, pero que lo hagan con ese rigor. Y No que sé las si alguien va a cosas coger ese guante, pero está no, bien que no, lo haces. no, no, es que, claro, es muy fácil llegar y decir ahora mismo en un laboratorio de genética, lo podía haber hecho yo, me hubiera costado el dinero, pues lo podía haber hecho. Vamos a tomar sangre ahora mismo de caballos de 5 países de América y lo vamos a comparar con los caballos de aquí, de no sé qué y tal. Muy bien, sí. Y yo sé lo que va a salir, porque como no fueron otros caballos de América, América nada más que los de aquí, pues sí van a salir. Efectivamente, tienen sangre de estos. Eso ya lo sabemos. Muy bien. ¿Y qué hemos descubierto? ¿Cómo fueron? ¿Qué legislación había? ¿Por qué fueron? ¿Por qué sí y por qué no? O sea, por favor, que no nos priven de la magistral, antigua e interesantísima zootecnia. Mira, tengo claro que tu libro, por lo escrito, por lo que oigo y por lo que sé, casi intuitivamente va a ser un libro de referencia muchos años. A ver, Rocío, ¿qué nos traes de recomendaciones de lectura? Hola de nuevo, pues sí, vamos allá. La primera recomendación de hoy es un libro que está editado por Colima, se titula El caballo de Nidra y está escrito por Guillermo García Palma.
Este es un libro que es un trabajo de investigación prácticamente toda una vida, casi, también casi como el que ha escrito José Manuel, pero en este caso los relevantes descubrimientos que nos aporta afectan de forma significativa al caballo pura raza española. Guillermo García Palma también compagina, al igual que José Manuel, su actividad como veterinario clínico equino con la formación y la actividad ecuestre y la escritura. El caballo de Miura es un libro realmente importante porque es una guía que sirve a criadores, aficionados a entender esta ganadería única, que es una pieza clave en la historia de España y del caballo español. Así que la historia de los caballos de Miura, una ganadería más conocida por los toros, es también la historia del caballo español, una raza con más de 500 años, creada por Felipe II, que ha influido en la formación de todas las razas equinas mundiales de montura y catalogada como la mejor por los grandes maestros europeos de la equitación. Y la segunda recomendación de hoy, he querido hacer un pequeño giro, no recomendar un libro específico sobre etología o sobre equitación. Está publicado también por Editorial Colima y se titula Equisofía. Es un libro que está escrito por el periodista Fernando Osorio. En esta obra, Fernando hace un magnífico tratado sobre la filosofía de la equitación para los que aman los caballos. Rinde un homenaje a ese binomio mágico que él dice que forman el jinete y el caballo. Equisofía es un libro que está escrito con el corazón, porque su autor aúna su pasión, por un lado, por la filosofía y por otro, por la equitación. Tomando la filosofía como el amor por la sabiduría, Fernando se centra en la ciencia tras la técnica, la perspectiva ética que hay tras la equitación y el deseo de convertir lo que algunos consideran un deporte en un verdadero arte. Así que compara ese aprendizaje de la equitación clásica con la filosofía porque nos proporciona esto un conocimiento para ser libres, para tener criterio en una palabra, ¿no? Así que a lo largo de las páginas de este libro hay caballos, caballistas, personajes exóticos, excéntricos. Todo este mundo está alrededor del mundo del caballo y de lo que él considera un arte a la hora de relacionarse con él. Así que bueno, os recuerdo el título, Equisofía, está escrito por Fernando Osorio. Estas son las recomendaciones de hoy, espero que os gusten y ya sabéis que estos libros están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda física en la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Permíteme que antes de que deje a nuestro invitado que se despida, que añada dos que son totalmente oportunas, que son los librazos que tenemos, obviamente sin desmerecer a otros, pero hablando del tema del ángulo histórico que aporta José Manuel, es el libro de Enrique Sueiro, Mentiras creíbles, 500 años de leyenda negra, y un maravilloso ensayo fantástico de Javier Fernández Aguado, El encuentro de cuatro imperios, porque así iremos entre todos encajando las piezas del puzzle para arañar lo que es la verdad real. Pero bueno, con los buenos libros nos vamos aproximando todo lo que podemos. José Manuel, que es un placer, la verdad, ser tu editora. Un placer para mí haber escrito, que lo entendieras tan rápidamente, porque yo es que prefiero tratar con gente inteligente, ¿sabes? Mm. Entonces tuviste rápidamente el libro cómo era, qué partido tenía, realmente la profundidad que alcanzaba y, cómo no, a la editorial, a las personas que han colaborado conmigo, a todas las gentes que hemos hecho, la maquetación, fotografía, las cosas, todo, pues darles las gracias, cómo no, y bueno, y a los lectores que son los que nos tienen que decir realmente eh, si les ha gustado, si la teoría, si estamos acertados, equivocados. Y en definitiva, yo lo he hecho para dar a la luz y visibilizar una antigua tradición un poco equivocada y tener la verdad de lo que sucedió en una época que tampoco es tan conocida de lo que debería ser la conquista y colonización española en América. Bueno, pues gracias a ti de nuevo por tu gran trabajo. Nosotros es verdad que lo hemos editado con todo cariño, a todo color, una edición la verdad es que muy esmerada, que merecía pues efectivamente todo el material que nos has confiado. Y bueno, seguiremos hablando, que hay mucho que hablar. Te deseamos grandes éxitos ahí en la tierra de los caballos criollos en tu próximo viaje a Argentina. Y gracias a todos los seguidores de Editorial Colima, del podcast, a todo el equipo, especialmente a Rocío Aguilar, y hasta muy pronto. Gracias, igualmente. Gracias, muy amables.